Hola, bienvenidos a este video donde vamos a analizar la situación actual de las Afores. ¿Por qué estas han estado en números bajos, ¿no? en el comportamiento de los últimos años? Vamos a ver diversos análisis macroeconómicos, algunos puntos de cómo cotizan, de porcentajes de rendimientos, de comisiones, de inflación, etcétera, para así darnos una idea de la proyección de lo que una persona con cierto salario, ejemplo, va a poder acumular para su etapa de retiro. Ahora, cabe recalcar que esto aplica para las personas que son Ley 97, es decir, las personas que empezaron a trabajar a partir del 1 de julio de 1997. Prácticamente, si tú tienes 47 años de edad o menos, muy probablemente seas Ley 97. Y entre menos años tengas de esa edad, pues prácticamente lo eres, ¿no? 44 años para abajo, pues es un hecho, ¿no? Eso lo puedes ver a través de tu número de seguridad social o consultarlo con tu asesor de Afore o igual con tu servidor, ¿no? Puedes dejar un mensaje. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estas leyes, ¿no? La ley 73, que es la ley anterior en la que pertenecieron nuestros padres, por ejemplo, y la ley 97. Vamos a ver las diversas características, ¿no? En la ley 73 se necesitaban tan solo 500 semanas cotizadas. ¿Okay? Una pensión vitalicia del promedio de los últimos 5 años. Es decir, una persona jubilada con ley 73 va a ganar hasta su muerte de manera mensual el promedio de lo que estuvo ganando en sus últimos 5 años. Ahora, las generaciones anteriores de nuestros padres tenían una estabilidad laboral, tenían mejores ingresos y demás, y esto los hace pues de que en su etapa de retiro estén pues en los mejores años económicos que hayan tenido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la curva de crecimiento era una pendiente hacia arriba. Tienen la opción de contratar lo que es la modalidad 40, que es una opción que te da el IMSS o que les da a las personas de la ley 73 para poder jubilarse de una manera topada, ¿no? Ahora, ley 97, número 1, se necesitan 1.250 semanas cotizadas al menos. Es decir, más del doble de lo que se requiere en una ley 73. La pensión no es vitalicia. La pensión es hasta que se agote el saldo ahorrado. ¿Ok? Y no puede contratar lo que es la modalidad 40. Entonces, otro punto es de que se tienen que tener 60 años de edad cumplidos. ¿Qué significa ese punto de hasta que se agote el saldo, ¿no? Digamos, o bueno, ahorita lo vamos a ver mejor con la proyección, ¿no? Para irnos aquí con el rubro de la lámina, ¿no? Aquí vemos una captura de pantalla de un artículo de Forbes que nos dice: es increíble, pero a pesar de que el INEGI reveló hace algunas semanas que el ahorro para el retiro representa el 78% del patrimonio financiero, 18 millones de personas que tienen una cuenta Afore y jamás han registrado, y por supuesto ignoran cuánto dinero tienen ahí. Okay. Si formas parte de este 26% de trabajadores en México que no tienen ni idea sobre su Afore, pues puedes investigarlo de una manera pues relativamente sencilla. ¿Por qué puse esta lámina? Es altísima la cantidad de personas que no saben en qué Afore están. Algunos sí saben, pero no saben cuánto es su saldo. Otros no saben cuánto cotizan, ¿de acuerdo? U otros no tienen conciencia de la verdadera necesidad de lo que van a acumular versus lo que van a necesitar. Ahora, hay unas personas que sí saben en qué Afore están. Sin embargo, hay ciertos abusos laborales, de eso voy a hablar igual un poquito más al final, en los que, por ejemplo, tengo un amigo, él gana 30,000 pesos al mes. Él tiene un empleo, eso gana más o menos 30,000 pesos al mes. Sin embargo, a él le transfieren vía nómina alrededor de 8,000 pesos. Es un acuerdo que tuvo con su patrón, con la persona que lo contrató. Los 22,000 pesos restantes se los dan en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está cotizando en la Afore con el mínimo, ¿de acuerdo? No con un sueldo de 20, 30, 40,000 pesos. Y eso es gravísimo. Si una persona que va a jubilarse con lo que se cotiza, o sea, con lo que verdaderamente está ganando, ahora imagínate con un sueldo mega inferior. O sea, eso es algo muy serio. Y eso se debe a ciertos abusos laborales que hay en ciertas empresas, por supuesto que no en todas.
Ahora, aquí vemos una gráfica del rendimiento real de las Afores después de la inflación. Porque hay dos rayas. Puedes ver tú con azul un rendimiento que está a la baja en los últimos 20 años y puedes ver en morado o en azul bajito el rendimiento real. Es decir, la Afore tiene un rendimiento, sin embargo la inflación le pega a ese rendimiento. Por lo cual existe una fórmula para poder calcular ese rendimiento real, ¿no? O sea, lo que es verdadero. Lo podemos ver en una imagen más limpia con una sola línea, ¿no? Si te fijas, iniciando el año 2000, 2001, los rendimientos de las Afores estaban por alrededor del 25%. Actualmente andan arriba, apenas arriba del 5%. O sea, en los últimos 20 años, no en 2, 3 años, 20, 25 años, podemos ver de una manera visual y clara que las Afores han caído cerca de 5 veces sus rendimientos. Ahora, está el tema, y todos estamos muy familiarizados con él después de la pandemia, de la inflación, cómo las cosas son más caras. Entonces, vemos la otra cara de la moneda en la gráfica. La inflación la vemos hacia arriba. Aquí tenemos este dato desde el año 95, cómo tenemos una inflación de arriba del 800% a la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, mis rendimientos de Afore están a la baja y aparte, esos rendimientos en pesos se ven golpeados por una inflación que están a la alta. ¿Qué quiere decir? Que si yo acumulo 100,000 pesos en mi Afore en el año 2000, pues en el año 2020, 2030, esos 100,000 pesos pueden tener un pequeño rendimiento. Sin embargo, ese rendimiento es súper afectado por la inflación, porque no es la misma las cosas que yo puedo comprar con 100,000 pesos en el año 2000 que en el año 2020, que en el año 2022, que en el año 2030. Ahora imagínate en tu etapa de retiro en el año 2040, 2050. Por supuesto que va a estar mega golpeado. Aquí vemos otra gráfica de un acumulado de Afore. Tú puedes ver, y ese Afore acumulado lo vamos a analizar en unos momentos. Tú puedes ver en este acumulado una línea naranja y una línea azul. La línea azul son las aportaciones que hace el patrón en tu trabajo, la prestación que tenemos en un empleo hacia el Afore, ¿no? De acuerdo a nuestro ingreso, de acuerdo a nuestra edad y demás. Ahora, el ahorro que vamos a obtener está en línea naranja. Y si tú puedes ver de una manera clara en este gráfico, toda una vida laboral de una persona desde sus 24 años hasta sus 60, puedes ver que la aportación está, o el ahorro está ligeramente arriba de la aportación. ¿Ok? Entonces eso es algo pues muy grave, porque se puede decir que realmente no hubo un rendimiento, que realmente no hubo una acumulación. Ahora, vemos este segundo gráfico de unas aportaciones de un PPR personal, de un plan personal para el retiro privado. Por supuesto, si esto tiene beneficio fiscal, si está en UDIs y demás, ¿no? Aquí podemos ver, número 1, entre los diversos beneficios, que las aportaciones son temporales. ¿Ok? Es decir, una vez terminado, vemos que el rendimiento sigue creciendo, aunque las aportaciones pues ya hayan parado. ¿Qué quiere decir? Aportas cierta parte de tu vida laboral y el resto vas a seguir teniendo rendimientos. Y eso hace que en promedio pues, el dinero recibido en la etapa de retiro sea dependiendo la edad, dependiendo el ingreso y la aportación al ahorro, pues sea aproximadamente unas 4. Muy bien, ahora vamos a ver en esta tabla cómo es que funciona las aportaciones de la Afore. Estamos viendo o poniendo un ejemplo de una persona que inició a sus 24 años de edad. Esta última columna es la edad de una persona. Digamos que alguien en promedio inicie su vida laboral formal a los 24 años de edad. Ahora, estamos poniendo que inició en el año 2000, con datos reales tanto de rendimientos promedios de Afore como de la inflación. ¿Para qué? Para que con base en esos números poder obtener lo que es el rendimiento real. ¿De acuerdo? Porque a veces el rendimiento del Afore nos puede engañar por sí solo. ¿Por qué? Porque al rendimiento recuerda que lo golpea la inflación, lo golpea las comisiones y entre otras cosas, ¿no? Ahora, también ya vemos que últimamente el gobierno, recientemente ahorita en abril 2024, han salido pues declaraciones
de que el gobierno ya está metiendo mano a lo que es el dinero de las Afores. Podrás decir tú, oye, sí, pero David, es para el dinero de personas que ya no están trabajando, o sea, que no lo han reclamado, no que no están trabajando, que no lo han reclamado. Pues sí, pero eso es lo primero que están empezando a hacer. ¿Qué pueden hacer en un futuro próximo? No quiere decir que forzosamente vayan a, digamos, quedarse con el dinero de las Afores, pero no es una buena señal, nunca lo ha sido. Sabemos que las Afores están de una manera relativamente susceptibles al manejo del gobierno de las mismas. Pero bueno, volviendo a la tabla, entonces estamos iniciando el año 2000, una persona de 24 años de edad que mensualmente esté ganando 15,000 pesos. ¿Ok? Vemos que en el año 3 ya tiene un aumento a 15,800, luego a 17 y así gradualmente. Por supuesto que esto varía dependiendo cada persona, pero estamos viendo un ejemplo promedio de un aumento gradual de sueldo, ¿de acuerdo? Hasta llegar a sus 60 años, cerca de los 60,000. Ahora, en promedio, un patrón aporta un 5.3% del salario a lo que es el Afore, sin prestaciones, sin bonos, lo que es el salario bruto. Entonces, si esta persona gana 15,000 pesos al mes, quiere decir que son 180 al año. Y aproximadamente serían 9,540 pesos de aportaciones. ¿Ok? Ahora, si hay un rendimiento de 23, o hubo más bien en aquel entonces un rendimiento de 23%, pero a eso le quitamos la inflación del 8.17%, pues el rendimiento real aproximado fue de 15%. Fíjate ahí cómo engaña la cosa, ¿no? Cuando no calculamos el rendimiento real. Entonces, 15% sobre los 9,540, estamos hablando de que hubo una aportación promedio de 10,900 pesos. ¿Ok? Eso está muy bien. Eso tiene la persona en el año 1. Y así sucesivamente podemos calcular. Es más, te voy a dejar aquí esta tablita unos segundos. Le puedes tomar una foto, una captura de pantalla, para que tú hagas, si gustas, un análisis o un cálculo. Ahora sí que renglón por renglón o cualquier columna que pudieses querer calcular a detalle. Pero para irnos de una manera práctica y no ahondar en todos esos detalles, ¿qué es lo que vemos aquí en general a través de los años? Que el rendimiento ha estado bajando y la inflación ha estado subiendo. A inicios del siglo fue fuerte, por aquí se recuperó un poco, pero aquí en los últimos años vemos que ha subido de una manera fuerte. Y creo que eso es algo, independientemente de que si sabemos de economía o no, lo hemos visto mucho en las hipotecas, en las rentas, en la canasta básica y demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Resumidamente, rendimientos cayendo a través de los años, inflación subiendo, lo que nos hace que el rendimiento real esté bajando. Y baje al grado de tener años de rendimientos negativos o prácticamente tablas. Eso es algo grave, porque podemos ver aquí, por ejemplo, en el año 2022, un rendimiento promedio de las Afores del 6.72%, pero con la inflación que hubo, tenemos rendimientos negativos, y eso, por supuesto, que impacta. Entonces, si ya nos vamos a una edad de retiro promedio, que son los 60, 65, vemos que el patrón, aquí está la sumatoria, en todos esos años aportó 986,000 pesos. Y la persona, de acuerdo al rendimiento, menos comisiones, menos inflación, tiene 1,016,000 pesos. O sea, ¿te acuerdas de la gráfica que vimos hace unos minutos? Prácticamente fue tablas. Pues estamos viendo un rendimiento de 30,000 pesos en más de 30 años. O sea, eso es algo pues, muy grave. Entonces, ¿qué significa que hacer un PPR? Que, número uno, no lo haces en una... lo pudieras hacer, hay muchas opciones de monedas, pero lo recomendado es en las UDIs, para que los pesos que tú vayas acumulando en el futuro, o en el presente, conserven su poder adquisitivo en su etapa de retiro. Además, lo puedes hacer deducible fiscal, como las aportaciones voluntarias a la Afore, y otros factores
es de que acuérdate que no lo necesitas hacer toda tu vida laboral, puedes hacer un beneficio vitalicio, te puede incluir un seguro de vida, que ese es otro tema muy bueno, y demás. Muy bien, y por último, importante la parte de ver lo que se acumuló, ¿no? Como decíamos, la ley 73 da una pensión vitalicia. En este caso, el ejemplo que estamos viendo es de una ley 97, y esta persona en este ejemplo acumuló 1.016.000 pesos. Me ha tocado ver personas con buenos sueldos, 40, 50.000 pesos, que después de 15, 20 años, es decir, prácticamente en la mitad de su etapa laboral, acumulan apenas el millón. Entonces, digamos que se acumule 1.500.000, 2 millones. Algunos hacen aportaciones voluntarias, algunos tienen prestaciones mejores y demás, pero al final, 2 millones, vamos a poner el ejemplo de 1.500.000. ¿Qué significa? Que se agote el saldo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, digamos que hoy en 2024 una persona viva con, eh, no sé, 15.000 pesos. Estoy hablando gastos fijos. Si tienes hijos, no estoy contando los costos de los hijos. Una persona individualmente hablando, gastos fijos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si la etapa de retiro faltan unos, digamos, 20 años más, en el 2045, por temas de inflación, ¿cuánto crees que van a ser esos 15.000 pesos? Más o menos van a ser 40.000 pesos lo necesario para vivir al mes. ¿Qué quiere decir? Al año, 40.000 por 12, vienen siendo 480.000 pesos anuales lo que una persona va a necesitar en esos años para su retiro. 480.000 pesos anuales. Entonces, si tú tienes 1 millón acumulado, te va a durar 2 años tu pensión. Si tú tienes 1.500.000 acumulado, te va a durar 3 años tu pensión. Si tú eres de los que logran acumular, digamos, 3 millones, te va a durar 5 o 6 años tu pensión. ¿De acuerdo? ¿De qué vas a vivir después de los 70? He ahí la pregunta, he ahí la conciencia de la necesidad de adquirir un PP. No es un lujo, es una total necesidad si quieres tener un retiro digno. Piensa si tienes conocidos de que anden en los 55, 60 años de edad, que a lo mejor hayan estado en una economía informal y no tienen pensión y el de hoy siguen trabajando. ¿Cómo los notas? ¿De acuerdo? Ya cansado, no es la misma trabajar a esa edad, la gente ya está cansada. Se merece un retiro digno, pero el gobierno ni nadie va a venir a darnos si no somos nosotros con nuestras propias acciones. Aquí te dejo esta reflexión con estos números que no están para nada disparados de la realidad y de la lógica. Resumidamente, eso es. Una disculpa por ahí si hubo ahí unos ruidos en el transcurso del video, pero bueno, estamos aquí adaptándonos en la creación de este canal. Cada vez le vamos a traer más contenido de valor, con mayor calidad en los mismos, pero al final la información que estamos viendo es lo importante. Recuerda que nos puedes dejar cualquier mensaje en los comentarios sobre alguna duda, sobre alguna opinión al respecto, alguna sugerencia, así como en nuestras redes sociales también, para que puedas obtener una asesoría totalmente gratuita y puedas ver los testimonios de diversos clientes que han estado ahorrando con nosotros y por ende pues ya tienen ciertos beneficios. Gracias por ver este video y nos estamos viendo en el próximo. Saludos.